¿Aló? ¿Aló? Sí. Bueno, me he equivocado por ahí. Pero yo ahorita acabo de abrir el enlace de química. No, está en la... Ahí te envío ahorita de WhatsApp. Es ese grupo que está ahorita en química. A WhatsApp. Ok. Ahí puede su modelo, pues, modelo para él. Ok. Solo que está en clase. Yo estoy ahí, acabo de salir de ahí. Mm.
Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Ya, una observación. Como te estamos tengan cuidado con los ruidos, tengan cuidado con lo que hablan. ¿No? No se dan cuenta que está con el audio prendido. Bueno, se escucha palabras que no se deberían escuchar, ¿no? Tengan cuidado con esto, tienen que estar con el audio, tienen el audio prendido, a veces se olvidan, comienzan a comentar unas cosas. ¿Correcto? Bueno, nos queda... Ya, acá estábamos, me parece. Estamos hablando de la parte de las mezclas homogéneas, heterogéneas, y lo que podemos observar que en las homogéneas, creo que alguien ya lo dijo por ahí, solamente existe una... Chicos, ¿me escuchan? Sí. 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 Bueno, Se le escucha entrecortado. Sí. Un poco entrecortado. No sé qué cosa está... Si no se entiende alguna frase, algunas palabras que digan, me dicen por favor para repetirlo. Okay. Entonces, bueno, como te decía, las soluciones se le llaman soluciones y ellas se caracterizan porque tienen solamente una fase nada más. A diferencia de las mezclas que son heterogéneas, ¿no? De 2 a más fases. Perfecto. Tienen dos, como pueden ver acá ustedes, aceite con el agua, que está bien chiquitito, pero al menos se puede ver. Una sopa de verduras, el granito. Una pregunta, ¿por qué el agua, una pregunta sencilla, ¿ya? El agua se encuentra abajo del aceite? La razón. El agua es más denso La que el densidad del agua es mayor que la del aceite. aceite. Por la densidad. Ajá. El agua es más denso, la densidad. Eso, muy bien. El agua es más denso, obviamente. Muy bien. Ahora, les hago un cambio. En vez de aceite, ahora vamos a colocar agua y petróleo. Ahora aquí. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? No la escuché. Ya, Sí, no lo escuchamos. ahora, en vez de aceite, voy a colocar petróleo. Diego. Petróleo y agua, entonces. ¿Quién iría al fondo del recipiente? ¿El petróleo? El petróleo. El petróleo. El petróleo. ¿Es el agua? Ajá, discrepancias. Vivan la discrepancia, vivan la discrepancia. Algunos creo que dicen a ver, analicemos, pensemos un poquito. Ustedes han escuchado de un derrame de petróleo, ¿sí? Sí. Sí, sí. El petróleo va arriba y el agua está El abajo. petróleo va arriba. Exacto. ¿Y por qué cosa creen que va arriba el petróleo? Menos Porque es denso. más liviano que la del Menos agua. denso que el agua. Pues esa es su respuesta, ¿sí? Entonces, fíjense, parece mentira, pero el petróleo, todo espeso, todo, pero sin embargo es menos denso que el agua y va arriba, ¿no? El aceite es muy parecido al petróleo en cuanto a lo graso.
Bueno, vamos a continuar la siguiente. Vamos a explorar ahora cada uno de estos, de esta clasificación, o sea, el elemento, el compuesto, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver. Las sustancias. A ver, las sustancias, como habíamos visto, son elementos y compuestos. Pero, ¿qué caracteriza una sustancia? Menciono acá, ¿no? Tipo particular de materia. Está formado por un solo componente nada más. En un recipiente yo tengo solo oxígeno, nada más que oxígeno, por lo tanto, eso es una sustancia. Si en este recipiente tengo ahora, qué sé yo, benceno, y solo benceno, entonces eso es una sustancia. Las sustancias están formadas por un solo componente nada más, ¿de acuerdo? Las sustancias siempre tienen composición constante y definida. Eso es muy importante. Tienen composición constante, porque cualquier porción de ellas tiene las mismas propiedades, porque se forma igual. Tanto el elemento y hogar porción de, qué sé yo, de cloro gaseoso, esa porción tiene las mismas propiedades que el resto que estaba en el recipiente. Lo mismo pasa con los compuestos, ¿no? Tengo un recipiente con agua, saco un poco, ese poco es la misma como que el resto. Entonces, eso es muy importante darse cuenta, ¿eh? No es un dato menor. Eso va a diferenciar bastante lo que nosotros interactuamos comúnmente con líquidos, con sólidos, ¿no? Otro, y digo acá, ¿no? Por lo tanto, las sustancias tienen las mismas propiedades en toda su expresión. Justamente lo estaba indicando eso, ¿no? Se debe porque hay una composición constante de los componentes o del componente de la sustancia. ¿Chicos? ¿Estamos? ¿Ah? ¿Se Sí, entendió? sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Bueno, sigamos. Acá menciono, ¿no? Se forma de la unión, ya habíamos dicho esto, pero estamos recalcándolo, ¿ya? Se forma de la unión de átomos de un mismo tipo. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos en la figura? Menciono además que los elementos no se componen químicamente en otras formas más simples. O sea, del hierro, químicamente yo lo hago reaccionar, pues, y no me va a salir pues el cobre de repente, ¿no? No, imposible. El elemento no se químicamente. Estamos claros en eso, ¿no? Sí. Pues ahora les pregunto, ¿y cómo podría descomponer a un elemento? Químicamente no se puede. Físicamente, Nuclearmente. Mediante nuclear. Nuclearmente. Nuclearmente. muy bien, excelente muchachos. Nuclearmente. Claro, ya mediante una reacción nuclear se puede descomponer a un elemento. Y pregunto nuevamente, ¿y si se descompone, en qué se descompone? En el mismo átomo. Protones, neutrones, electrones. Ya, como los elementos se forman de átomos, en otras palabras, lo que tendríamos que descomponerse muy bien. Los átomos se descomponen las partículas llamadas Subatómicos. subatómicas. Exacto. Se descomponen en ese tipo de partículas, que bien ahí lo estaba mencionando, ¿no? Protones, neutrones, principalmente, ¿no? Para llegar entonces a ese nivel de descomposición, el elemento tiene que pues hacer una transformación nuclear, ¿no? Acá hay ejemplo de elementos monoatómicos,
Hay elementos que se forman solamente de un átomo nada más. Típicos son los metales. Todos los metales son monoatómicos. No existe ningún metal que se forme de manera diatómica, triatómica, ¿no? No hay. Son monoatómicos. Hay diatómicos, elementos son diatómicos. Así existe en la naturaleza. ¿De acuerdo? Hay elementos diatómicos y también hay elementos que son poliatómicos. El O3 Ozono. Ozono. el ozono, el P4, que es el fósforo blanco, y el azufre 8, que es el azufre rómbico monoclínico. De eso vamos a hablar más adelante, porque ahí nos estamos refiriendo a formas, a lo vamos a mencionarlo. A ver, pues en la naturaleza menciono los elementos no se representan necesariamente solo en forma monoatómica, ¿no? De eso estamos concluyendo, sino también pueden representar. Por ejemplo, acá hay en esta figura hay átomos de un elemento, así puede estar atómicamente, pero también hay elementos que son diatómicos, triatómicos, tetratómicos. Pueden estar así los elementos. No solamente, recalco esto, no solamente los elementos existen de manera atómica, ¿no? Como acabo de mencionar, diatómico, triatómico, hay elementos que existen así. Vamos por ejemplo de monoatómicos. Uno de ellos, el neón. El neón es parte, el neón es parte de uno de los grupos en la tabla periódica muy conocidos. Los gases. Gases nobles. Gases nobles. Muy bien. Voy a hacer una preguntita, ¿les parece o no? Sortearemos aquí. A ver, la señorita Yasmín. Profesor. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Dime. Hola. Estamos hablando de los gases nobles, ¿sí? Sí. Ya, dime, ¿quiénes son los gases nobles? Uno, por ejemplo, es el helio. El que está acá es el helio, neón, el argón, Argón, El criptón. xenón, El radón. xenón y radón. El neón radón. y radón. Ya está. Ujú. ¿Correcto? Sí. Y otra información es, ¿y dónde encontramos a los gases nobles? Naturaleza, pero... ¿Está por aquí? ¿Está por allá? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde han sido descubiertos los gases nobles? Los gases nobles fueron descubiertos en el aire, muchachos. Se encuentran en el aire. Están en una pequeña cantidad, claro está, pero están ahí, han sido descubiertos. Ahora, hay uno de ellos que no está en el aire. Se encuentra más bien en el subsuelo y es el radón. El radón no es... tiene que el radón es el gas noble que es radiactivo. Y como una información, hay personas que le ha provocado un cierto tipo de enfermedad, generalmente cáncer, a alguno de los órganos, y se ha comprobado que ha sido por radón. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, porque esta persona vivía gran parte de su vida, ¿no? Cuando se vive de esa manera, uno está expuesto a eso, y durante años y años y años, ¿no? Había sido expuesto a este radón.
Otro elemento que es monoatómico, ahí está, los gases no existen en la naturaleza como gases. Otro es el oro, ¿no? Ahí está, es el oro. Ahora, listo, los metales se representan con como sustancias. Una preguntita, ¿en qué estado se encuentran los metales? Sólido, líquido. Sólido. Todos son sólidos, ¿sí o no? Sí. El mercurio no. Depende de la temperatura. Exacto. Está muy bien eso, ¿ah? A condiciones ambientales, ¿no? A condiciones ambientales, el que está como... La mayoría son sólidos, excepto, como dice ahí... El mercurio que es líquido. Perfecto, Alejandra. El mercurio es líquido. ¿No? Siguiente. Son diatómicos el oxígeno molecular O2, el flúor 2, el yodo 2, que es un gas, el yodo, y el bromo. Vean ahí la figurita, muchachos. ¿En qué estado se encuentra el bromo? Ahí lo pueden ver en la ¿En qué figura. estado líquido? Líquido. Líquido. Estado líquido. Yo, de color rojo, me fui para adelante. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? No, aún no lo hemos visto. No, todavía. Ah, no. Aún no. 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 Ahí está. No. Ahí. No, Ahí nos quedamos en esa diapositiva. Ahí nos quedamos. Ya listo, pasamos entonces. El ozono, esto que está acá, esa parte amarilla viene a ser el azufre. Esa es la forma que tiene el azufre. ¿Qué cosa parece? A ver, esa disposición de los átomos. W. ¿No? Guarda con la forma más estable del azufre, está constituida por anillos de 8 átomos de azufre en forma de corona. Luego está el fósforo. Ahí está, el fósforo blanco, que es P4, ¿no? Hay el fósforo rojo también. Pero estas son formas alotrópicas que luego vamos a ver. Vamos a detallar esto. El siguiente. Ahora los compuestos, definiciones de compuesto. Un compuesto es una sustancia que se forma a partir de 2 o más elementos de acción química. Los elementos deben ser diferentes, obviamente, ¿no? Cada compuesto consiste de 2 o más elementos combinados químicamente en proporciones atómicas definidas. Es muy importante. Diferencia de lo que es una sustancia y lo que es una mezcla. En los elementos, en las sustancias en general, la proporción atómica son definidas. En la mezcla no es así. La es indefinida, puede ser muy variada. Seguimos con los compuestos. Los compuestos tienen propiedades muy diferentes en comparación con las de los elementos que la constituyeron. Cuando reaccionan, en el caso trivial, ¿no? Al hidrógeno con el oxígeno para formar. El agua que se forma tiene propiedades evidentemente diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Los elementos pueden ser descompuestos sustancias más simples, una reacción química.
podría ser, no sé si han escuchado esto, la electrólisis. ¿Sí? Sí, sí. La electrólisis Del agua. Con cobre y zinc. la electrólisis del agua eléctrica lo descompone, ¿no? En los elementos que lo están constituyendo, hidrógeno y oxígeno, ¿correcto? Ejemplos de compuestos binarios, ternarios. ¿Binarios qué se llama binarios? Porque están formados de dos elementos diferentes, ¿no? Y con el mismo sentido, ternarios por tres elementos diferentes, cuaternarios por diferentes, ¿no? Este compuesto que saca es bien conocido, la urea, y este otro es el bicarbonato de sodio. El que está acá arribita sí es bien conocido. A ver, ¿quién me dice cómo se llama? El C6H2. Glucosa. Glucosa. Ah, mínimo, ¿no? Deben saber eso. Bueno, características de las moléculas. Cada molécula conserva la composición y las propiedades de la sustancia láctea. Claro, una molécula es la mínima representación de un compuesto, claro, de un compuesto que es molecular, ¿no? De la mínima representación, hasta ahí se conservan las propiedades. Bueno, son características, a ver. Está por dos o más átomos. Mínimo una molécula debe tener dos átomos, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿ah? Iguales, por ejemplo, O2. Diferentes, por ejemplo, HC. El de CO2, por ejemplo. Ahí está, justamente. Ejemplo de moléculas, como ustedes pueden notar ahí, ¿no? El hidrógeno, el ozono, el ácido clorhídrico, dióxido de carbono, áurico, el gas plano y la glucosa, pues, ¿no? Se presentan en los tres estados de la materia, claro, pueden ser sólidos, líquidos, ¿no? O gaseosos. Por ejemplo, gas, el ozono. Líquido, ¿quién podría ser? Benceno. Sólido podría ser molécula sólida. La sacarosa, por ejemplo, Ah, claro. no era sólida. C1122. ¿Cuál es la? Ah, ahí está. Propiedades de los compuestos. Vamos. Ahí está. Cada compuesto, marcando eso porque es indispensable y tenerlo bien claro, ¿ah? Cada compuesto consiste de dos o más elementos, ya le hemos dicho, combinados químicamente en proporciones atómicas definidas. Esto lo he repetido varias veces, anclado ahí en su cerebro o en su memoria. ¿Ya? Los compuestos, proporciones atómicas definidas. Y por lo tanto, las mezclas, no, se forman en diferentes tipos de proporción, ¿no? Acá tenemos una reacción. Para remarcar algo importante. Acá las propiedades. Fíjense, el sodio está reaccionando con el cloro. Está formando un compuesto muy conocido para nosotros, el sodio. Ahora, remarco esto. El sodio tiene sus propiedades particulares, que acá están en esta tablita. Apariencia, punto de fusión, ebullición, densidad, solubilidad, ¿no? El cloro tiene sus propiedades particulares de él, ¿no? Están reaccionando dos sustancias con propiedades diferentes. Al reaccionar generan el cloruro de sodio, que como ustedes pueden notar acá, tienen propiedades diferentes
Fíjense nada más el punto de fusión. Sodio tiene 98, cloro tiene menos 101. Pero cuando reaccionan y forman el cloruro de sodio, este sale con una temperatura de fusión de 801. Entonces, el compuesto formado Es diferente a los elementos. tiene propiedades que los elementos que lo constituyeron. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahora, otro detalle muy importante que por ahí lo mencionaron, está muy bien, que para que ocurra esta reacción, para que reaccionen estos dos, estar a unas condiciones determinadas de que ¿De calor? deben Temperatura. de temperatura, bueno, calor podría ser, de temperatura y de presión, porque todas las sustancias reaccionan a una determinada temperatura. A condiciones ambientales, por ejemplo, el oxígeno con el nitrógeno que están en el aire no reaccionan. Pero si se le da las condiciones de temperatura y presión adecuadas, ¡pum!, esto reacciona. Felizmente, de la Tierra no está a las condiciones de presión y temperatura para que reaccione el nitrógeno con el oxígeno. Por eso que ellos se mantienen ahí sin reaccionar a las condiciones atmosféricas, ¿no? Entonces, toda reacción química para que se produzca debe depender de la presión y la temperatura a la cual se encuentra, ¿correcto? Vamos al siguiente, vamos a las mezclas. Chicos, nos vamos a quedar ¿tienen otra clase? No. No tenemos. No, esta no, es la la última última clase. No. ¿Les parece si nos quedamos unos 5 minutitos más para poder terminar? Claro, claro, sí. Sí, sí. Sí, normal. Normal. No, sí, sí. Ya, bueno. Es una proporción de materia formada por dos más sustancias. Ya habíamos visto eso, ¿no? De dos a más sustancias se llama mezcla. Cada componente de la mezcla tiene su identidad. O sea, retiene su identidad, no la pierde. Ah, Debido a que obviamente no ha ocurrido una reacción química entre los componentes de la mezcla. Al no reaccionar, pues cada uno mantiene sus propiedades, ¿no? Eso es lo que ocurre en una mezcla. Homogénea. Por ejemplo, esta mezcla de acá. Está el azúcar con la limadura de hierro. Mezcla heterogénea. De sustancia pura. Vamos a notar la diferencia. Claro, esta es una mezcla heterogénea, muy bien. Es una mezcla heterogénea. Vamos a notar las diferencias entre la mezcla y la sustancia pura. Fíjense, una sustancia pura, formado tiene su fórmula, una estructura determinada, ¿no? A ver, vamos a ver esto un poquito. Ya, ahora sí. Veamos. Unión física, digámoslo así, de dos o más sustancias. En el otro caso, solo una sustancia se encuentra presente, solamente esta y nada más. Por eso es una sustancia pura. Otro, su composición es variable en una mezcla. Como puede intervenir una cantidad de una sustancia con otra cantidad. Luego podemos formar otra mezcla con los mismos componentes, pero con diferentes cantidades. Por eso es que la composición es variable. Por ejemplo, cuando uno prepara el ejemplo clásico, ¿no? De una limonada. Puede echar limones, otro le puede echar de zumo de limón, ¿no? Le puede echar 2 limones, por decirlo así. Otros le echan diferentes cantidades de azúcar o edulcorante o así sin azúcar. Entonces es variado. A eso se refiere. Ahora, ya habíamos dicho eso, la composición de una sustancia pura es constante, definida, ¿no? Sus propiedades están relacionadas a las de sus componentes.
Claro, porque pierde las propiedades y se juntan y cada uno conserva sus propiedades. En cambio, como ya hemos visto en el caso anterior, las sustancias puras, sus propiedades son diferentes a las de los elementos que lo formaron, ¿no? Sus componentes separados por métodos físicos, ¿de acuerdo? Y en este caso, sus componentes pueden ser separados, pero por medios químicos. Mediante reacciones químicas, se puede separar de repente la aspirina en el hidrógeno que tiene, en el oxígeno que tiene. Una pregunta, chicos. Una pregunta. Este es un método de separación. Los métodos de separación, por ejemplo, uno de ellos es la filtración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Filtración, ¿qué más hay? Decantación. Decantación. Bien, decantación, Destilación. Filtración. destilación, filtración, etcétera. Tamizado. Tamizado. Cromatografía. Eso es lo que los métodos más conocidos, ¿no? Claro, también hay por ahí cromatografía, ¿no? Yo les pregunto, acá observan la figura, en el caso de la mezcla, observas que el hierro del azúcar, ¿no? Se está separando. ¿Cómo se llama este método de separación? Decantación. ¿Cómo? Imantación. En la figurita. Imantación, ¿sí? Claro, se entiende que lo que está agarrando ahí lo que está agarrando es un imán, lo ha introducido y al sacarlo, pues obviamente por efecto del imán, la atracción electromagnética se ha unido al imán, ¿sí o no? A eso se llama imantación. Otro sería, sus propiedades son indefinidas y varían con su composición. Como ya habíamos dicho, ¿no? Propiedades indefinidas porque la propiedad es que tiene una mezcla, va a depender de cada uno de los componentes, ¿no? Y va a variación. Por ejemplo, podría ser el agua oxigenada. Hay un agua oxigenada que es a uso medicinal para contrarrestar las infecciones de una herida, pero también hay un agua oxigenada que tiene más concentración, que se usa, por ejemplo, para el teñido de los cabellos, ¿no? Para teñir, no sé, de un color determinado. Se añade también agua oxigenada, pero en una mayor concentración, de tal manera que decolore el cabello para que el tinte pues agarre mejor esa agua oxigenada, pero en una mayor concentración. Entonces tienen diferentes efectos, ¿se cuenta? Siguiente, sus propiedades son definidas, fijas, a condiciones de presión y propiedades de una sustancia que tenga va a depender de la presión y la temperatura a la cual se encuentre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el agua en estado sólido y el agua en estado líquido. ¿Qué menor densidad? El agua en estado sólido. El hielo, ¿sí o no? El agua en estado sólido, hielo, tendría menor densidad. Por eso eso es que el agua, por su menor densidad. hielo flota. Pues, por esa razón, ¿ves? Al estar a diferentes temperaturas,
¿no? Obvio que el hielo está a mucho menor temperatura que el agua a condiciones ambientales, ¿no? Entonces, densidad. Entonces, al cambiarle las condiciones de presión y temperatura, cambian su propiedad de la sustancia, ¿de acuerdo? Luego digo acá, no pueden ser representados por una fórmula química. Creo que eso es evidente, ¿no? Una mezcla no tiene fórmula. La sustancia tiene fórmula. En el caso de un compuesto tiene fórmula química, en el caso de un elemento tiene símbolo químico, ¿no? Muy bien, ahora acá rapidito, muchachos, para zanjar bien la idea. La materia, con respecto a la unidad de composición, ¿son constantes? No. Si no son constantes, ¿qué colocarían acá en este recuadro? Las propiedades y la composición son constantes. La composición son constantes, son definidas. Mezcla. ¿Acá qué colocaría? Mezcla. Muy bien, mezcla tiene que ser. Y por lo tanto, si son constantes y definidas, tendría que ser ¿qué cosa? Sustancia. Mezcla. No. Sustancia. Sustancia pura. Sí. Entonces, Exacto, sustancia pura. Correcto, sí, sustancia pura sería si tiene composición constante. Ahora, la sustancia pura, vamos a ver, es posible de esconder químicamente a la sustancia en otras más simples. Digamos acá sí y digamos acá no. A ver, ¿se puede descomponer químicamente en sustancias más simples? Sí se ¿Compuesto? puede Los descomponer. compuestos. Y decía, Compuesto. correcto. Compuestos. Sería, acá sería, Elementos. claro. Ahora, si quiero descomponer, si quiero separar a las mezclas, esta separación sería Homogéneas y heterogéneas. físico o químico. No, Física. sí, hay dos Físico. tipos de mezcla, Físico. homogénea y heterogénea. Sí. La pregunta es si quiero separarlas. Física. Ah, exacto. Físico. Métodos físicos que justamente luego vamos a ver la próxima método físico, como habíamos estado, ¿no? La filtración, ¿no? La decantación, etcétera. Y si quiero descomponer un compuesto, ¿sería un proceso o método físico o químico? Químico. químico. Muy bien. Un método químico hasta acá. El elemento reacciona químicamente y forma compuestos, ¿no? Va de ida y vuelta. Las mezclas homogéneas. Hemos dicho que las mezclas homogéneas en concreto se forman solamente de una fase nada más. ¿De acuerdo? Los componentes que en términos químicos se dice que son miscibles. Las mezclas homogéneas contienen solo una fase distinguible nada más, como por ejemplo el agua Oxigenada. El agua oxigenada, muy bien. ¿Cómo se llama la mezcla? Un nombre, agua con sal, tiene un nombre. A la mezcla de agua con sal. Salmuera. ¿Cómo? Salmuera. Salmuera. Exacto, se llama salmuera. La mezcla de agua homogénea. El término fase, porque acá estamos hablando de fases, ¿no? Las fases vienen a ser una parte de un sistema que tiene composición definida. Ojo, si tengo recipiente, agua y aceite, el agua viene a ser una fase, el aceite viene a ser otra fase. Si tengo en un recipiente agua con sal, agua que he disuelto, la sal que he disuelto en el agua, y luego le agrego aceite. Fase. ¿Repito? Sí. Ya mira, tengo un recipiente, le pongo agua y luego le agrego un poco de sal. Disuelvo la sal.
Y ahora agrego un poco de aceite y ya lo dejo ahí. La pregunta, ¿cuántas fases hay? Dos. Dos. Hay 2 fases. ¿Cuántos componentes hay? 3. 3. 3. 3. Muy bien. Agua, sal y... Muy bien. La sal, ¿no? Y el aceite, pues. Correcto. Y reciben el nombre de soluciones como ya lo habíamos visto. Ahora, ejemplo de 3 mezclas homogéneas representadas. Este es un nivel molecular. Por ejemplo, ahí es el aire, las gases. Un detalle, toda mezcla de gases es homogénea. ¿Ya? No olvidar, por favor. Toda mezcla de gases es homogénea. Y si es gas, las partículas se deben encontrar en todo el solución de sal en agua, y esta que es el bronce, ¿no? También es una solución el bronce. ¿El bronce se forma de qué elementos? Cobre y estaño. Cobre y estaño. El bronce se forma de qué elementos, chicos. ¿Se acuerdan? Cobre y estaño. Cobre y estaño. Cobre No y olvidar, estaño. es una aleación. De mezclas homogéneas, el agua oxigenada, conocidazo, la amalgama dental. La amalgama es una aleación de qué con qué. ¿Qué elementos lo forman? Uno de ellos es el mercurio. Y generalmente se usa el platino. La amalgama puede variar dependiendo de los metales que usen, pero el metal que siempre debe estar es el mercurio. Con otro metal. Para el caso de esta amalgama dental, por lo general se usa el platino. Mercurio con platino. El otro caso es el latón. ¿El latón forma de qué? El latón se forma de... Cobre con... Eso, muy bien. Cobre con zinc. Perfecto. La gasolina, que es octano y hectano, principalmente. Y la lejía, ¿no? Un ejemplo de mezclas que son homogéneas. Ahora, ejemplo de sistema que interviene agua. Uno es el agua potable, ¿correcto? Es una mezcla homogénea. El agua oxigenada, que ya hemos hablado. El agua dura. El agua dura es aquella agua que tiene una alta porción sale de calcio. La característica más importante del agua dura es que no disuelve al jabón, no disuelve al detergente. El agua regia es una mezcla como Ml y HNO3, ácido clorhídrico y ácido nítrico, ¿no? En esa proporción que aparece, de 3:1. Otro es el agua carbonatada, que es el CO2 disuelto en el agua, clásico de las gaseosas, con aguas carbonatadas. Bueno, el agua mineral son las que proceden de un manantial subterráneo protegido, ¿no? Ahora, también se menciona acá, ¿qué es el agua pesada? ¿Es una mezcla o es un compuesto? Es un compuesto. Esto. El agua pesada, eso, muy bien, es un compuesto. Se forma con uno de los isótopos del hidrógeno, llamado Protio. deuterio. El protio es el que forma el agua. El deuterio es el que forma el D2O. Así, el agua pesada es un compuesto, cuidado. Ahora, ¿qué es el agua destilada?
Viene a ser, digamos, de mayor pureza del agua. O sea, es el H2O, ¿no? Con un alto grado de pureza. ¿De acuerdo? Y las heterogéneas, es evidente que hay que formar de 2 a más fases. Las mezclas heterogéneas contienen más de una fase distinguible, como ya habíamos notado, ¿no? Ejemplo de mezclas heterogéneas: el granito, el petróleo, una mezcla heterogénea, la madera, el vidrio, son mezclas heterogéneas. Y tú dices, pero el vidrio, profesor, el vidrio parece homogéneo. No, la verdad que muchas veces lo aparentan, ¿no? Ser homogéneos a simple vista, pero realmente a nivel ya estructural se comprueba que son heterogéneos. Por ejemplo, otros casos podrían ser el esmalte podría haber todo homogéneo, no le ve separación de fases a simple vista, pero al microscopio sí se observa la separación de fases. La mermelada creo que es más evidente que es heterogéneo. Las pinturas parecen homogéneas, sin embargo son heterogéneas, ¿no? Estos ya entran, básicamente son heterogéneos no tanto a simple vista, sino a nivel microscópico, ya son heterogéneos. La leche, que parece también todo homogéneo, pero sin embargo heterogéneo. La sangre, ¿de acuerdo hasta ahí? Otro podríamos señalar la clásica mayonesa, ¿no? Sistema heterogéneo. El smooth y la gelatina, ¿de acuerdo? Profesor, son sistemas. Sí. el humo y la neblina son coloides, ¿verdad? Pues todo lo que estamos viendo en esta última parte son sistemas coloidales. Microscópicos. La mermelada, etcétera, lo que he puesto también acá, claro, son ya, muy bien, son sistemas heterogéneos a nivel microscópico, ¿no? Así, precisamente. ¿Se entiende? Sí. Ya. Bueno, ahí lo menciono, ¿no? Todo asado. Y hasta ahí es. Ahora, no sé si ustedes lo pasamos para la siguiente clase o hacemos el Kahoot. No sé. No se le escuchó. No se lo escuchó, profe. Lo que viene ahorita de repente podríamos hacer el Kahoot, que son 3 preguntas, para reforzar esta idea. ¿Sí? ¿Le parece? Ya. Salto que no demora nada. Va a demorar ustedes seguro en entrar al Kahoot. Sí, profe, ya. Ya, estoy entrando al Kahoot para que Entramos, ¿ven el Kahoot? ¿Ven el Kahoot? No. No se ve absolutamente nada. No, profe, no se ve. ¿Está? ¿Ven? Sí, ahora sí. ¿Ven la pantalla del Kahoot?
¿Sí? Ya. Entonces, ingresen. Ya, profe. Ya está Sergio. A ver, rapidito, chicos, rapidito. Ya está Sofía. Un rato. Me voy a poner Rodrigo 1 ya. Porque no se entere que soy yo. Ya hay 32. Y en la sala supuestamente hay 43. Vamos, chicos, vamos. Profe, me escucha una consulta. Quisiera saber dónde podría ver la videoconferencia ya grabada. ¿En el aula virtual está o...? Dígalo. Por si acaso las ya están en el aula virtual, están colgadas ahí, ¿ah? La pueden revisar, la pueden volver a chequear. ¿De acuerdo? ¿No? Esta conferencia se va a colgar. Sí, también, Ok. también está grabada la clase, también tienen las diapositivas también ahí colgadas. A ver, creo que nadie más, ¿no? Creo que comenzamos ya. ¿Cómo se entra? Google. Profe. Sí, faltan bastante. Ya comenzamos, ¿no? Sí, ya, profe. Sí, ya. ¿Quién falta, pues? Chicos, ya no podemos esperar Según su pantalla, hay más. 34 de 43. Sí, pues, sí. Faltan como más o menos 9. Tienes que buscar en Google. Ah, algunos. Hay algo. Se me apagó ese. 35. Está infectado ese celular, creo, ¿no? 36. Y así vamos a llegar hasta las 5 de la tarde. Tengo hambre. Chicos. Tenemos. Ya vamos a comenzar. Lo siento, chicos. Sí, comenzamos una vez. Este ya fue. A ver. Esto viene de la separata que vieron en la clase pasada. Soy el único que no carga. Bueno. Pero no, me parece no me incorrecto. parece nada. Sí, me parece incorrecto de frente y... Y no hice nada.
exactamente me pasó lo mismo. Me Profe, pareció incorrecto. ¿Qué sea? No, de hecho, mira, porque ahí te decía en la pregunta profe, no apreté absolutamente nada y me mandó de hice nada. frente a... Ah, ya. Creo que ya entendí. decía acá a corto plazo. Esto de las vacunas probadas en animales y luego en humanos, bueno, sería a largo plazo, ¿no? Falta, tendría que probarse, para probar. Yo presioné cualquiera. A mí no me pareció nada. No había visto nada. Pero no apareció ni la pregunta. Ajá. Venga, Vamos a ver. otra. Ya, de nuevo. Primero puesto. A 5 Rocío y González. Valeria, pura chica, ¿no? Dime González ahí. Dime González. No. Pura chica ahorita. ¿Qué pasa? Está con hambre, ¿no? A ver, siguiente. Son 7 fases. ¿Ah? Mira, 6. 15 han marcado 5. Y 9 debe ser eso. 9 han marcado 7. Ahora, ¿por qué hay 7? Habrán contado los colores, ¿no? Cada color era una fase. Sí. Cada color era una fase. 6 colores ahí. Y faltaba una. ¿Cuál es la que faltaba? El todo completo. No. La aire? parte... La tapa no, la tapa no. La espacio tapa... vacío. El espacio vacío. Estaba en 3. El gas. Ajá, el gas. Claro, la fase gaseosa. Cuando el recipiente está cerrado, se considera la fase gaseosa como una fase más. Cuando el recipiente está abierto, no se toma en cuenta la fase gaseosa. ¿Entiendes? Listo, entonces, vamos a ver los puntajes. Ajá. Cambió el podio. Entró ahí un chico, por fin uno, y el último. Y la Helen, Rocío, uy, acá la chica está pero feroces, ¿ah? Pero mujeres, vamos a pasar. El poder de la mujer, está bien, ¿ah? No, creo que Es lo único que sacó los dos bien, creo. los chicos pongo, ¿no? Ya, la última, chicos. La respuesta es los 3. Profe, ¿me crees si marqué los 3 en su pantalla en vez de la mía? Me confundí. El viejo truco es esto. Ya, la respuesta es los 3. ¿Por qué? Porque se dan
cuenta, bolitas que representan los átomos se encuentran en todo el recipiente. Si estuvieran esas bolitas en el fondo del recipiente, serían líquidos, serían sólidos o sólidos. Pero al estar en todo el recipiente, vendrían a ser estar en fase gaseosa, ¿sí o no? Claro. Que todo sistema Sí. gaseoso, ¿qué cosa es? Es una Homogéneo. mezcla homogénea, un sistema homogéneo. Ah, A ver, ahora sí. El podio dice acá. Medalla de bronce, ¿no? Plata. Uy, la pura mujer, ¿qué va a hacer? Profe, se las Ah. Pero mujeres, profe. Qué pena, muchachos, ¿ah? Ahí dice acá, ¿no hay más? La pura chica, ¿no? Qué pena, muchachos. Son A ver. arrastrando, profe. Ariana, Carlos, el único, El bicho raro. Uy, poder femenino. Bueno, pero es la primera batalla. La guerra todavía no está. Sigue todavía la guerra. Bueno, chicos, espero que ¿aló? ¿Sí? Espero que haya sido entretenido, espero que les haya gustado. Ni siquiera puedo entrar. La primera, señorita. La primera, después ya van a ver varias. Hay que ser poco a poco, poco a poco. Bueno, chicos, entonces nos quedamos ahí. Nos vemos el día jueves, tenemos clase. ¿De Profe, acuerdo? Sí, 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 ¿hay alguna pregunta? sí, esa videoconferencia también lo van a poner en el aula virtual, ¿verdad? O sea, ya grabado. La clase, claro, claro, Sí, la está clase. grabado eso. Sí, sí. Automáticamente se está grabando eso. Ahí lo dice, ve. Ahí No ya. sé si ves acá. Sí, pero lo van a poner en el aula virtual para que todos podamos volver a escuchar la clase. Sí, por supuesto. Exacto. Muchas gracias. Así es. Bueno, chicos, nos vemos, cuídense, nos vemos el día jueves, estudien, repasen. Vamos a hacer en la última hora de clase, o en la última media hora, vamos a hacer el tema que estamos desarrollando. Listo, nos vemos, chau. Ok, perfecto. Profe. No, profe. Profe. Bye, bye. Nos vemos, profe. Muchachos, por favor, ponerse las pilas, ¿sabes? Ponerse las pilas, tienen que cambiar ese podio.